Muy bien. Muy bien, empecemos una nueva clase de estas. Pongo grabar. Listo. Vamos para adelante. Muy bien, nueva clase, clase número 6. Ya pasó tiempo, ¿eh? De análisis matemático 2, matemática 3, análisis 2. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy, o el tema de la clase de hoy, es el flujo de un campo vectorial a través de una superficie. Entonces, les recuerdo, mini recuerdo de la vez pasada. La vez pasada lo que vimos es, dada una superficie, cómo calcularle su área, y además de calcularle el área, cómo calcular la masa total si uno tiene una densidad ρ. Eso quiere decir cómo calcular la integral sobre la superficie de una función escalar, de una función definida en la superficie a valores en R. Ahora queremos hacer lo mismo que con una curva. Cuando calculábamos el trabajo, calculábamos la integral de un campo vectorial, una función de R3 en R3, a lo largo de la curva, y para eso teníamos una orientación de la curva, y decíamos que el trabajo depende de recorrer la curva de arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿Bien? De la dirección en la cual está uno recorriendo la curva. Lo mismo nos va a pasar con una superficie, y entonces uno tiene que tener cuidado y decir y definir con cuidado una cosa que se llama la orientación de una superficie. Entonces, ¿cuál es la definición de que una superficie sea orientable? Bueno, decimos que una superficie S cualquiera es orientable si en cada punto P de la superficie podemos elegir un único vector normal, nu de P, de modo tal de que la función que a cada punto P le asigna ese vector normal, de norma 1 y perpendicular al plano tangente de la superficie, resulte una función continua sobre la superficie S. Eso quiere decir, en cada punto de la superficie, en cada punto de mi mano, tenemos un vectorcito, siempre de tamaño 1, perpendicular al plano tangente a la superficie, y además ese vector lo pudimos elegir de manera tal de que varía continuamente a lo largo de todos los puntos de mi superficie. Eso es orientable. Primera cosa que uno observa es, para tener una superficie orientable, necesito una superficie que tenga plano tangente en todo punto. Porque quiero un vector perpendicular al plano tangente en todos los puntos, normal, perpendicular al plano tangente y que tenga módulo 1 en todos los puntos. Y la condición de que este vector resulte continuo en ese, o sea, que haya una forma de elegir este vector nu de P de manera continua en toda la superficie, no es una condición inmediata, no es que siempre lo voy a poder hacer continuo y ya está. Voy a necesitar algo con un poquito más de cariño. Muy bien, ejemplo, el primer ejemplo fácil de una superficie orientable. Recuerden, el primer ejemplo de superficie que uno tenía era el gráfico de una función sobre un dominio D, y la parametrización asociada a este gráfico de la función sobre un dominio D de R2 estaba dado por xy, f de xy. Entonces, si la f es una función C1, esta superficie tiene plano tangente en todo punto y siempre podemos elegir el vector normal al plano que apunte hacia arriba, es decir, que tenga la última componente, la componente en Z, la última componente del vector normal positiva siempre. Y eso nos va a dar una posible orientación de la superficie S. Esa elección del vector normal al plano tangente, que siempre apunta para arriba, que tiene última componente positiva, da un vector normal unitario continuo sobre ese. Pero hay otro, obviamente, que es el que apunta para abajo. Así como pude elegir uno que apunta para arriba, puedo elegir uno que apunta para abajo. Muy bien, entonces, ahora, si S es la superficie de una región en R3, y como superficie de una región en R3 voy a pensar el ejemplo que lo que podría haber puesto es la cáscara de la esfera en R3. Esos son todos los puntos X y Z que tienen X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1
en R3, es una superficie de nivel en R3, y esa superficie, esta cáscara de la esfera, es una superficie orientable. Puedo elegir dos orientaciones, una la normal que apunta siempre para afuera, otra la normal que apunta siempre para adentro. ¿Bien? Entonces, esos son ejemplos de superficies orientables. En general, si uno tiene una superficie con una parametrización regular, les recuerdo rápidamente qué quería decir una parametrización regular. Una parametrización regular era una parametrización phi de V de un dominio D en R2, en R3, de manera tal de que sea inyectiva, fundamental esta cosa que sea inyectiva, C1, y que tenga TU cruz TB distinto de 0 en todo punto. Entonces, todas estas superficies que tengan una parametrización regular resultan orientables, y eso va a estar en la siguiente transparencia. Pero si la parametrización deja de ser inyectiva, podemos tener problemas. El producto cruz entre TU cruz TB sea distinto de 0. Y el ejemplo de lo que pasa con eso es la cinta de Moebius. Esta cinta de Moebius, que era agarrar un cosito de papel, darlo vuelta una vez y pegarlo, esto tenía una parametrización, la parametrización la teníamos en las transparencias anteriores, tiene una parametrización con TU cruz TB distinto de 0 en todo punto, y sin embargo, como esta T no es inyectiva, bueno, puedo tener problemas. ¿Eso qué quiere decir? Esta cinta de Moebius no va a ser una superficie orientable. Y no todas las superficies, por más que tenga plano tangente en todo punto, no todas las superficies son orientables. Entonces, el gráfico de una función C1 es orientable, la esfera es orientable, pero la cinta de Moebius no necesariamente es orientable. Profe, en el Muy caso bien. de la cinta. Sí. Dale. Sí. En el caso de la cinta de Moebius, no va a tener plano tangente en todo punto, ¿no? Sí. La cinta de Moebius tiene plano tangente en todo punto. Lo que pasa es que este vector, el TU cruz TB, es distinto de 0 en todo punto, pero la dirección que tiene el TU cruz TB se da vuelta cuando das vuelta a la cinta de Moebius. Eso es lo que te pasa. Apuntaría para adentro, digamos. Claro, este TU cruz TB no te queda continuo y la cinta de Moebius no tiene adentro y afuera. Eso es lo que te está molestando. No tiene cara claro, de adentro o cara de afuera. Entonces, el TU cruz TB es distinto de 0 en todo punto. Esto va a tener un plano tangente en todo punto, sin ningún problema, pero el vector este no te va a quedar continuo. No vas a tener forma de tener una normal unitaria, un vector unitario continuo en todos los puntos P. Eso es lo que no hay en la cinta de Moebius. ¿Bien? Y lo que sí hay en la esfera, o sí funciona en el gráfico de una función C1. O sea, si tenés el gráfico de una función buena, todo bien, agarrás los planos tangentes a esa función, acariciás la superficie, en cada uno pones el vector que apunta para arriba, hay dos, uno que apunta para arriba y uno que apunta para abajo, uno que tenga componente en la última componente de los tres que definen ese vector positiva, la otra que tiene última componente negativa, la que tiene siempre componente positiva, te da un vector que varía continuamente a lo largo de la superficie, la para abajo, y si querés verlo, no sé qué, en la siguiente transparencia, el gráfico de una función C1 tiene una parametrización regular. Entonces, la superficie resulta orientable. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuál sería la consecuencia de que no sea orientable? La consecuencia inmediata de que no sea orientable es que no vas a poder calcular el flujo a través de la superficie de un campo vectorial. La integral de un campo vectorial sobre la superficie no tiene sentido, no está bien definida. Y para eso fuera.
solo voy a poder calcular flujos a través de superficies que sean orientables. ¿Bien? Ok. ¿Más? Sigo adelante entonces. Muy bien, entonces lo que les decía de la siguiente transparencia es que si uno tiene una superficie que tiene una parametrización regular, T, de un D metido en R2 en R3, para cada P de la superficie podemos agarrar TU cruz TB y dividir por la norma de TU y TB. ¿Por qué podemos dividir por la norma? Podemos dividir por la norma de TU cruz TB porque como la parametrización es una parametrización regular, entonces el TU cruz TB es distinto de 0, 0, 0 en todos los puntos de la superficie, y entonces puedo dividir por la norma, esta norma nunca se anula. Muy bien, lo que tenemos arriba es una función continua. Esto es continuo. TU cruz TB es continuo respecto de V, porque la T era C1, como una parametrización regular, así que las derivadas parciales son continuas. Lo que tenemos dividiendo es una función de D en R, que nunca se anula y que también es continua. Entonces, cociente de funciones continuas, donde el de abajo no se anula nunca, resulta ser una función continua. Entonces, este vector es unitario, es perpendicular al plano tangente y además varía continuamente con P. Entonces, esta elección de nu de P en cada punto P de la superficie, lo que nos da es un campo vectorial unitario perpendicular a la superficie y que es continuo en toda la superficie. Y esta elección posible es una elección posible. Si tuviera otra parametrización, por ahí tengo otro, pero esta parametrización T me da esta forma de elegir un vector unitario, normal, continuo sobre la superficie, me da una orientación de la superficie, y lo que podemos decir es que si elegimos este vector unitario, normal, continuo a la superficie, decimos que la superficie está orientada según la parametrización T, o que la parametrización T induce una orientación sobre la superficie, nos da una forma de orientar la superficie. Entonces, toda superficie que admita una parametrización regular inyectiva, fundamental que sea inyectiva, C1 y con TU cruz TB distinto de 0 en todo punto, eso nos da una orientación sobre la superficie. Muy bien, si ahora uno tuviera una orientación, la orientación que sea está dada con un vector nu de P, y tenemos una parametrización regular de la superficie, bueno, uno puede calcular este producto, TU cruz TB dividir por la norma, por lo mismo de antes, y este TU cruz TB dividido por la norma de TU cruz TB da un vector que es unitario. Es perpendicular a la superficie, es perpendicular al plano tangente en todos los puntos, y entonces tiene dos posibilidades. O es igual al que ya tenía, al nu de P, o es el opuesto al nu de P. ¿Por qué? Porque en R3, vectores unitarios perpendiculares a un plano, hay dos. Hay este o menos ese. Y no hay más. Rectas perpendiculares a ese plano que pasen por el punto P solo hay una, y en esa recta hay dos vectores unitarios. Uno es nu de P y el otro es menos nu de P. Muy bien. Si este producto, el vector normal unitario continuo sobre la superficie que aparece al calcular según la parametrización T, es el mismo que ya tenía, vamos a decir que la parametrización T preserva la orientación que teníamos sobre la superficie. Y si lo da vuelta, si se apunta para el otro lado, muy bien, diremos que la T, que la parametrización T, invierte la orientación que teníamos sobre la superficie. Bien, entonces, hasta ahora tenemos ¿qué es una superficie orientable? Una superficie orientable es una superficie que tiene un plano tangente en todos sus puntos
y que pudimos elegir un vector de tamaño 1, de norma 1, perpendicular al plano tangente en todos los puntos y que varía continuamente a lo largo de toda la superficie. Ahora, dada una parametrización regular, le podemos dar a la superficie una orientación, que es la orientación dada por esta parametrización regular, por una parametrización regular, y es elegir simplemente este vector, elegir el TU cruz TB dividido por la norma. Si elijo este vector, es un vector normal, unitario, y varía continuamente sobre la superficie porque la parametrización es regular. El TU cruz TB, vuelvo a insistirles, es distinto de 0, así que podemos dividir tranquilamente por el TU cruz TB con palitos. Muy bien, ahora, si ya tuviéramos una orientación... Pregunta. Sí, dale. Lo que sí le pedimos es que varíe continuamente, pero nunca cambie la dirección, ¿no? O sea, que siempre apunte para el mismo lado. Eso es que sea continuo, ¿no? Okay. Que sea continuo quiere decir que varía poquito cuando cambias un poquito. Cuando varío el punto es la base de mi... Tengo mi mano es la superficie, vector perpendicular, si elijo el que apunta para arriba y lo muevo a lo largo de mi dedo, varía poquito. ¿Bien? Cambia con continuidad. Las tres coordenadas del vector normal unitario son tres funciones continuas respecto del punto en la superficie. ¿Bien? Y eso es lo que vas a tener acá. Y estas son funciones continuas porque la T es 1. Sí, dale, perdón. ¿No hace saltos, digamos? No hace saltos. Si tuvieras una superficie y digo, mi vector, mi campo vectorial unitario es este, y después cambio así, eso no es continuo. ¿Bien? Eso no da una orientación de la superficie, da cualquier otra cosa. Vos podés tener un campo unitario perpendicular a la superficie, podés tener. Esto dice más, dice tenés un campo unitario perpendicular a la superficie y además es continuo. O sea, una Ahí esfera tu mano, no es. en esa superficie tu mano está abierta. Cuando vos querés recorrer el borde y pasar a la parte de abajo, ¿no estarías invirtiendo el sentido del vector? No sé si entendí la pregunta. En la superficie de mi mano, esta es mi mano, pongámosla que sea plana para que sea más fácil de hacer el dibujito. En la superficie de mi mano plana yo voy a elegir siempre un vector que sea perpendicular a la superficie en todos los puntos y que varía con continuidad a lo largo de toda mi superficie. Y elijo este. Eso da una orientación de mi mano, de mi superficie. Ahora, podría haber elegido el otro. Efectivamente, puedo haber elegido para el otro lado, en lugar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, este dedo. Vamos a ponerlo ahí. Y eso me da otro campo vectorial continuo, unitario sobre la superficie que varía continuamente. Bien. ¿Una esfera es orientable? Iba a preguntar lo mismo. Una esfera, la cáscara de la naranja, tenés una naranja, la cáscara de la naranja es una superficie orientable y puedo elegir siempre el vector que apunta para afuera. Y ese vector que apunta para afuera en todos los puntos de mi esfera, varía con continuidad. Pero tengo que hacerlo unitario, ¿no? Pero no cambia el También signo. cambia el signo de cada una de sus componentes, pero respecto del punto de la esfera varía con continuidad. Ah, Y siempre apunto para afuera, siempre apunto para afuera, siempre apunto para afuera. Cada vez que estoy apuntando para afuera y lo muevo poquito el vector. ¿Bien? Aunque la parametrización de la esfera no es inyectiva. La parametrización de la esfera no es inyectiva. Esto dice otra cosa. Dice, si tenés una parametrización regular, entonces tu superficie es orientable. Pero hay superficies, como la esfera, en la cual no di una parametrización regular y sin embargo son orientables. Ok. ¿Está bien? Lo que te dice la banda de Moebius es, si tu parametrización tuviera TU cruz TB distinto de 0 en todo punto, pero no es inyectiva, bueno, podés tener problemas, tenés que mirarlo con cariño, con calma. Pregunta, ¿Bien? antes,
cuando hacíamos sobre campo escalar, no pedíamos que sea continuo, o sea, no nos importaba que esté orientado. No, no, Como no. que Con el campo escalar no te interesa la orientación en lo más mínimo. lo único que le pedíamos es que exista. O sea, con que exista la normal. No, lo único, para integrar un campo escalar, lo que hacías era la integral doble sobre la región D de donde sale tu parametrización, de la ρ compuesta con T por los palitos de TU cruz TV. Entonces, lo único que necesito es que los palitos de TU cruz TV sean una función continua. Pero necesitaba tener una normal, ¿no? O sea, un campo en un lado, No, 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 ¿no? no, no. No, calma. No, no necesito orientable. Para integrar una función escalar sobre una superficie, no necesito que la superficie sea orientable. Ok, pero le pedíamos sí que existe un plano tangente, ¿o no? Sí, pero eso es menos que orientable. Pero, o sea, le pedíamos que exista en todos los puntos una normal para generar. No importa si era Sí. orientable o no. Ok. Y le pedías que todos los puntos tengan una normal, pero no necesito que tenga un campo normal que varíe con continuidad. Ok. Eso es un pelín más. Bueno, bastante más. ¿Bien? Y el caso de la esfera, ¿cómo lo probás? Que es orientable. Te doy el campo unitario. El campo unitario en cada punto de la esfera de radio 1, en cada X y Z, es el X y Z correspondiente. Claro, bueno, porque es fácil. Pero digo, si no tiene parametrización regular, ¿qué podés hacer? Si es que hay uno orientable. Construirte un campo de vectores unitario continuo sobre la superficie. Tenés que darme uno para que sea orientable. Y si no es una parametrización regular y no puedo hacer esta cuenta, bueno, tengo que tener más o menos ingenio. Ok. Igual creo que nos vamos a quedar con esto, asumo, en la práctica. ¿Verdad? No necesariamente vas a integrar sobre esferas como loco. No, Ok. no. Ahora, en cada caso, vos dame una superficie, decime si es orientable o no, bueno, es un desafío no menor. Claro, ok. ¿Ok? Entonces, tenía, dada una orientación, si la parametrización preserva la orientación o la invierte, ¿ok? Y ahora vamos a la definición, y la definición requiere un poco de bla bla motivador. Entonces, bla bla motivador, motivemos todo lo posible. Supongamos que yo quiero dedicarme a pescar en un río y lo que tengo es una red. Entonces, voy a pensar que F grande, esta F grande, es el campo de velocidades de un fluido, en este caso, en cada punto del río va fluyendo, el agua se mueve, cada partícula del fluido que pasa por ese punto tiene una cierta velocidad, F. Y voy a pensar, esta ya es un pensamiento, una simplificación de estas físicas buenísimas, voy a pensar que el campo de velocidades del fluido no depende del tiempo, no depende del instante de tiempo en que lo estoy mirando, sino que cada partícula que pasa por ese punto siempre tiene la misma velocidad. No quiere decir que la velocidad sea constante en todo el río. En estos puntos de por acá arriba, las partículas van más lento que en el fondo del río donde van más rápido, o al revés. Y voy a pensar que F, el campo de velocidades del fluido, es continuo. ¿Por qué? Porque uno asume que es continuo. Entonces, ¿por qué? Porque lo voy a querer integrar en el fondo. ¿Bien? En cada punto de R3, en cada punto de mi río, de mi subcoso de agua, de mi tubo con agua, tengo un vectorcito pinchado ahí, y ese vector lo que me indica es cuál es la velocidad de una partícula del fluido que pasa por ese punto. ¿Bien? Muy bien, ahora quiero dedicarme a la pesca y le pongo una red adentro del fluido. Eso quiere decir que pongo una superficie
La red es justamente la superficie que quiero intercalar adentro de mi fluido. Y lo que quiero saber, la pregunta que me hago para tratar de pescar la mayor cantidad de pececitos posibles, para que la mayor cantidad de pececitos queden atrapados en mi red, es ¿cuánto fluido atraviesa mi superficie? ¿Bien? Muy bien. Para decir que una partícula de fluido, que las partículas de fluido atraviesan mi superficie, lo que yo digo que me interesa decir es, primero, en qué sentido voy a considerar que atraviesan positivamente mi superficie, y para eso voy a darle una orientación. Para eso es que uno le da una orientación y dice cuál es la normal a la superficie, el nu de P. Si uno dice, empiezo con una superficie orientada según el nu de P, lo que estoy diciendo es, si este es mi vector normal a la superficie, unitario, continuo en todos los puntos, estoy pensando como positivas las partículas que atraviesan la superficie, de izquierda a derecha. O bueno, o de derecha a izquierda, depende para mí o para ustedes dando vuelta a la pantalla. Digamos, si este es el vector, de acá para allá. Estoy contándolas como positivas. Y las partículas que atraviesan la superficie de allá para acá las estoy contando como negativas, las estoy contando al revés. ¿Por qué? Porque definí, cuando doy una orientación, definí que el sentido positivo de atravesar la superficie es atravesar la superficie en la dirección de nu de P. Y eso tiene que quedar más o menos en la cosa. Lo que estoy haciendo cuando le doy una orientación a la superficie, estoy diciendo en qué sentido estoy considerando que las partículas atraviesan la superficie en sentido positivo. Atraviesan la superficie en sentido positivo si su velocidad, cuando uno la multiplica por este vector normal, es positiva. Si este producto interno entre dos vectores es positivo, y si no, estoy pensando que la atraviesan en sentido negativo. Si quieren otro ejemplo de superficie con orientación y sentido positivo, sentido negativo, imaginen la Panamericana. En la Panamericana hay un peaje, ¿verdad? Hay unas cabinitas de peaje, hermosas cabinitas de peaje en los dos carriles de la Panamericana, bueno, 8 carriles de la Panamericana, en los dos sentidos de la Panamericana hay cabinitas de peaje. De peaje. Supongan que yo vivo en Capital, efectivamente, vivo en Capital y me interesa contar como positivo el flujo de autos, la cantidad de autos que atraviesan la superficie de Casillitas de provincia hacia Capital. Bueno, pongo la normal que apunte hacia Capital en cada uno de los carriles de la Panamericana y me pongo a contar autos. Los que atraviesan desde provincia a capital, los que vienen en ese sentido por la Panamericana, los cuento como positivos, pero cuento como negativos los autos que van al revés, los autos que salen al revés. En todos los autos que vienen hacia capital, el producto entre la velocidad del auto, el vector que tiene la velocidad del auto, y la dirección positiva que yo le asigné a las casillitas que viene desde provincia hacia capital, ese producto es positivo. Porque justamente cuando viene el auto hacia capital, atraviesa la casillita con velocidad para acá, para capital, para mí, hacia mi dirección. En cambio, en el otro carril, en el otro sentido de la Panamericana, los autos salen. Y entonces el producto entre la velocidad del auto y el vector que yo asigné como positivo a mis casillitas es negativo y estoy contando que salen, que atraviesan la superficie en la otra dirección. Entonces, nuevamente, cuando uno da un vector normal a la superficie, unitario y continuo en cada punto P de la superficie, lo que está dando es un sentido de atravesar la superficie que va a considerar sentido positivo. Y eso es darle una orientación a la superficie, lo que está haciendo es dando este vector, y este vector lo que me permite decir es, cuando el producto entre el campo y el vector es positivo, lo estoy contando como más, cuando el producto entre el campo y el vector es negativo, lo estoy contando como menos. Profe, ¿siempre van a ser Sí. paralelos? No necesariamente. Este producto es el producto que sea, es el producto interno entre dos vectores. Justamente,
Si uno tuviera que las partículas del río se mueven siempre con velocidades de izquierda a derecha, así, y en lugar de uno poner la mano en esta posición, la pone así, bueno, todas las partículas no atraviesan la superficie, sino que justamente la pasan de costado y entonces este producto siempre vale 0. Estos dos vectores siempre son perpendiculares, porque el vector normal a mi superficie apunta así, pero los vectores que son el campo de velocidades de mi fluido es siempre así. ¿Bien? Entonces, si mi superficie fuera paralela al flujo y lo que tuviera es que el vector normal apunta así, apunta a la cámara, mira qué bueno que está esto, ¡uing! Apunta a la cámara, entonces el producto da 0 y es muy posible que el producto dé 0. ¿Cómo me conviene poner a mí la red para pescar la mayor cantidad de pececitos posible? Bueno, me conviene ponerla de la manera que sea más perpendicular posible al campo de vectores. Si la pongo así, si en lugar de la red ponerla perpendicular a la corriente, o sea, ponerla ahí, la pongo, perdí, ninguna partícula de fluido atraviesa mi superficie y seguramente no voy a agarrar ningún pescadito miserable. ¿Está bien? Bueno, uno está pensando que los pescaditos se mueven con la corriente. Nueva simplificación de la vida. ¿Bien? ¿Ok? No necesariamente son paralelos, ni mucho menos. Este producto es lo que sea ese producto. En algunos puntos será positivo, en otros puntos será negativo, en algunos puntos será muy grande, porque el campo este F tiene componente muy grande en la dirección del vector nu, en la dirección perpendicular. En otros será muy pequeño, porque el campo F es casi perpendicular a la dirección normal, etc. Lo que está midiendo esta integral es cuánto de F atraviesa la superficie. Y atravesar la superficie quiere decir cuánto de F es perpendicular al plano tangente. Y es perpendicular al plano tangente contando como positivo, bueno, contando como positivo lo que esté en la dirección del vector nu P. ¿Bien? Sí, sí, perfecto. Bien, ahora viene la definición de esto, el flujo del campo a través de la superficie S, y por eso uno dice a través de, porque en realidad lo que le interesa es cuánto de F atraviesa la superficie. Es esta integral. ¿Y por qué digo que esta definición está perfecta? Porque cuando uno calcula el producto interno entre F con la normal esta que me da la orientación, este producto interno ahora es una función escalar sobre la superficie. Porque el producto interno entre dos vectores, esta cosa, me da un número para cada punto de la superficie. Entonces, esta es una función escalar sobre la superficie. Y esta función escalar es una función continua. ¿Por qué es una función continua? Bueno, porque habíamos supuesto que el campo es un campo vectorial continuo y la nu es una función continua porque justamente es la que viene por la orientación tal. Entonces, es un campo vectorial unitario y continuo sobre la superficie. Y ahora, para calcular esta integral, este producto, eso lo van a ver en la transparencia que viene, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es conseguirme una parametrización de mi superficie y calcular la integral doble sobre el D del F compuesto con T por el nu compuesto con T por los palitos de TU cruz TB de DU de DB. Y eso es lo que aparece acá. Muy bien, supongamos que uno tiene una superficie orientable y que tenemos una parametrización regular. Eso quiere decir, tenemos una T de un dominio D metido en R2 en la superficie en R3, una forma de agarrar un pedacito de R2 y deformarlo y mirarlo en R3. Agarré la chapa, la estiré y la puse acanalada. Y supongamos que tenemos un campo F grande, función sobre la superficie, a valores en R3, o sea que F grande es de R3 en R3, 3 coordenadas en 3 coordenadas. Por definición, esta cosa es la integral de este producto interno en la superficie.
Y eso, si uno lo escribe en términos de la parametrización que tenemos, lo que es la integral sobre D, sobre la región de R2, integral doble, del F en T de V, por el vector nu en V. Pero ¿qué es ese vector nu? Ese vector nu, como preserva la orientación, es el dado por TU cruz TB dividido por la norma. Este vector, TU cruz TB dividido por la norma de TU cruz TB, es un vector unitario perpendicular a la superficie. Bueno, como preserva la orientación, como tiene la misma orientación que ya tenía, este vector nu es igual a este. Y eso lo tenía escrito ahí. Cuando preserva la orientación, este vector nu, que es en el sentido en que voy a contar que la cosa es positiva, es igual al que me da el cálculo, TU cruz TB dividido por la norma. Y ahora este producto de acá es un producto escalar, es un producto de dos vectores, es este de ahí. Tengo que multiplicarlo por el TU cruz TB para calcular la integral de esta función continua en la superficie, integrarlo en la región D, de du de dB. Bueno, pero puedo simplificarme un poquito el cálculo y decir cancelo la norma del TU cruz TB con la norma del TU cruz TB. Y eso es lo mismo que nos pasaba cuando uno tenía una curva. Recuerden cuando uno tenía una curva y decía el trabajo de la fuerza a lo largo de la curva, a lo largo de la trayectoria, era la integral sobre la curva de la fuerza producto con el vector tangente, el tau. Tau, vector unitario tangente, a que apuntaba en la misma dirección de la curva. Cuando uno hacía la cuenta con la curva, te quedaba la integral entre A y B del F compuesto con la curva por el unitario. Y después multiplicaba por los palitos de sigma prima y cancelaba los palitos de sigma prima. Y me quedaba esto. O una cosa parecida a esta. Me quedaba F en sigma producto con sigma prima. Bueno, esto es muy parecido, solo que tengo que tener mucho cuidado de que la cosa preserve la orientación de ese. Si preserva la orientación, entonces la integral que tengo que calcular según esta parametrización es esta integral de acá, es la integral doble. La integral doble sobre la región D de F en la parametrización por el producto cruz entre TU y TB. Observación de nuevo, ¿por qué esto es integrable? El TU es una cosa que tiene coordenadas continuas, TB tiene coordenadas continuas, el producto cruz tiene coordenadas continuas. F es continuo, la T es 1, composición es una función continua. Producto interno de funciones continuas es el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más la tercera coordenada por la tercera coordenada, lo que me queda acá adentro es una función continua. Sí, perdón, dale, pregunten. ¿Qué pasa si nuestro campo normal no está dividido por la norma? O sea, o sí tiene que estar dividido por la norma. TU por TB tiene que estar dividido sobre... El nu norma. que aparece acá, este de ahí, y el que aparece en la definición este de acá, es Sí. el que me da la orientación. Que Claro, es, lo sé. como Por su eso, definición indica, un campo vectorial unitario, continuo y perpendicular a la superficie. Unitario, es parte de la definición. Porque... Es parte de la definición. ¿Dónde está? Acá está. Okay. Un campo versor normal perpendicular al plano tangente que tiene módulo 1. Claro. ¿Bien? Okay. Tiene que ser porque estaba unitario. pensando en que un vector con la misma dirección, pero sin ser unitario, como que, nada, seguía teniendo la misma dirección, justamente. Y capaz... Sí, totalmente, podía pero ser si este mismo vector, en lugar de elegirlo de módulo 1, lo elegí de módulo 5, bueno, lo que estás calculando es 5 veces el flujo. Ok. No, también igual después como se te cancelan las normas, o sea, se te cancela la norma de nu, con la norma que está afuera como que conviene que sea unitario, en ese sentido. Pero me había dado intriga eso nomás, si podía no ser unitario. Sí, igual claro, ya me podría. contestaste. Este producto, el TU cruz TB, no tiene por qué ser unitario. Y por eso mismo tengo que dividir por la norma, multiplicar por la norma, pero las cancelo tranquilo y la cuenta que voy a hacer al final de la historia es esta. Es el último renglón. Esta es la forma de calcular, la forma práctica en la vida
de hacer ejercicios o de resolver cosas, la forma de calcular es esta, es conseguirse una parametrización astuta que preserve la orientación de S, y cuando me conseguí una parametrización astuta, hacer esto, hacer el TU cruz TV, componer el campo con el TDV, hacer el producto interno y de lo que me queda calcular una integral doble. Y es calcular una integral doble en alguna región de R2 de una función continua. Bueno, ahí tendré que tener más o menos ingenio para calcular las primitivas que hagan falta. ¿Bien? ¿Cuál es el resultado que voy a obtener? ¿En qué unidades? Ah, amigo. ¿En qué unidades? Lo que vas a tener es la F va a estar en metros por segundo. Y a través de la superficie va a tener metros cuadrados de unidades. Entonces, las unidades físicas que vas a tener acá es metros cúbicos por segundo. Y es cuántos metros cúbicos de fluido o cuántas unidades cúbicas de fluido atravesaron tu superficie por unidad de tiempo. Pero, de vuelta, todo lo que yo diga de cosas físicas, piénsenlo como un desvarío de un matemático con poca sapiencia. ¿Bien? Y tiene sentido porque es una medida de caudal, digamos, ¿no? Caudal de agua. Será. A mí me gusta imaginarme la red atravesando el fluido, atravesando el río, y saber cuánto es esta integral. Ahora, una vez que tuve la definición, como matemático, lo único que me interesa es saber cómo calcular, cuánto da, esto da. Así la calculo. Una pregunta. A mí me confunde el término preserva. ¿Y se lo preserva con respecto a que a otro cálculo anterior o porque simplemente dio positivo, digo que lo preserva? Cuando vos tenés, acá estamos, cuando vos tenés una orientación, vos tenés un vector nu de P. En cada punto de tu superficie elegiste un vector nu de P. Si agarrabas esta superficie, supongamos que mi mano es plana, yo te dije arbitrariamente, porque lo elegí yo desde el principio de los tiempos, que voy a considerar este vector unitario normal a la superficie, te di una orientación y digo, todo lo que va de derecha a izquierda lo voy a contar positivo. Entonces, mi vector unitario perpendicular a la superficie continuo es el que apunta para allá. ¿Bien? Y ese lo puse yo porque yo quise hacerlo. Ahora, vos venís con una parametrización, porque me decís, bueno, es muy lindo tu vector, pero yo quiero calcular algo, tengo esta parametrización, tengo esta forma de describir tu mano. Desde un dominio de R2, la puse así, la puse vertical. Muy bien. Esa forma de describir tu mano es una cierta T, definida en alguna región de R2, en R3, que me la diste. Ahora, lo que yo quiero saber es si esa T tiene, si fuera regular, si es una parametrización regular, tiene un vector perpendicular a la superficie propio, dado por TU cruz TV dividido por la norma de TU cruz TV. Ese vector, que también es unitario, porque dividí por la norma, también es perpendicular a la superficie, y también es continuo sobre la superficie, porque es una parametrización regular, esto es C1, así que esto es continuo. Bueno, ¿va a coincidir con el mío o va a ser perpendicular al mío? Va a ser opuesto al mío. ¿Y por qué tiene que ser igual al que yo tenía o menos el que yo tenía? Bueno, porque en R3, cada vez que tengo un plano tangente, vectores perpendiculares unitarios al plano tangente, tengo dos. Tengo este o ese, y no hay más que dos. Si tengo el plano horizontal, vectores perpendiculares hay o el 0,01 o el 0,0 menos 1. Y no hay más nada que eso. ¿Bien? Entonces, el que viene asociado con la parametrización que vos inventaste tiene que ser o el mismo que ya tenía o menos el que ya tenía. En el caso en que sea el mismo que ya tenía, bueno, voy a decir que T, que tu parametrización preserva la orientación. Eso quiere decir que cuando calcules el vector normal, unitario, perpendicular a la superficie, continuo, de acuerdo a tu parametrización, te va a dar el mismo que ya tenía. Y voy a contar como sentido positivo las mismas cosas.
Bueno, invierte la orientación si no te pasa eso. Cuando vos calculás con tu vector unitario continuo a la superficie, te da menos el que yo tenía. ¿Bien? Y el menos dice que voy a contar en sentido positivo exactamente las cosas al revés. Lo que atraviesa la superficie de izquierda a derecha lo cuento positivo si elijo este vector unitario. Pero si elijo el contrario, estoy contando positivo los que atraviesan de derecha a izquierda, los que atraviesan al revés la superficie. ¿Ok? Entonces, si tu T tiene la suerte de preservar la orientación de la superficie viene dada de entrada. Yo digo, ¿cómo la orienté? La orienté según una nu de P, vector unitario normal, la que sea. Tengo una superficie que además tiene una orientación. Bueno, si calculaste con una parametrización que preserva la orientación, tenés que hacer este producto. ¿Ok? Muy bien. Pregunta, Ahora, ¿qué pasa? Perdón, dale. Yo tengo una duda de, puede ser que sea medio obvia, pero ¿por qué se tiene que multiplicar por la norma? Que no lo veo. Porque cuando de la clase pasada, cuando uno tenía una función continua de la superficie en R y quería calcular esta integral, ¿cómo se calculaba esta integral? Se hacía la función continua en la parametrización, en el T de V, y se multiplicaba por la norma de TU cruz TV. Esta es la definición misma. Lo que estás integrando es la componente de f en la dirección de tu vector normal a través de toda su superficie, sobre toda tu superficie. Ahora, esta componente de f en tu dirección normal, lo que es una función continua de la superficie en R. Entonces, la definición que tenía antes, que es la que voy a usar y la que se usa en esta cosa, es esta, tengo que calcular el producto, este producto interno entre f compuesto con la parametrización y el vector normal que me da la parametrización, pero unitario, porque este nu es unitario, multiplicado por el TU cruz TV. Y mírenlo ahí, cuando tengo la parametrización que preserva la orientación, entonces el vector nu es el TU cruz TV dividido por la norma. Cuando tengo una parametrización que preserva la orientación, este nu de acá chiquitito es TU cruz TV dividido por la norma. Entonces, agarro f, lo multiplico por TU cruz TV dividido por la norma, y eso lo integro sobre la superficie. ¿Qué quiere decir lo integro sobre la superficie? Lo integro doble en la región D de R2 y multiplico por los palitos de TU cruz TV. Eso es lo que tenía antes, lo que venía de la clase anterior. Bien. En este caso puedo simplificar, porque este no es nunca nulo, porque es una parametrización regular de la superficie, y lo que me queda es un cálculo, es esta regla de cálculo. ¿Bien? Y tengo una forma, dada una orientación y una parametrización regular que preserve la orientación de la superficie, tengo una forma de calcular, una forma efectiva de calcular el flujo de F a través de la superficie. Y de vuelta, el flujo de F a través de la superficie es fundamental que uno diga a priori, antes de empezar a hacer el cálculo, antes ni siquiera de escribir eso, tengo que saber cuál es la orientación que le di a la superficie. Cuál es el sentido positivo en que atraviesa F la superficie. En que estoy contando que F atraviesa la superficie. ¿Bien? Pregunta. ¿Sí? Nosotros antes, para pedir una parametrización regular, pedíamos que TU cruz TV sea siempre diferente del 000, ¿no? Sí, siempre. Eso me sirve, o sea, no antes para calcular sobre un campo escalar, el área sobre un campo escalar, no lo pedíamos. O sea, no nos importaba si era regular porque no teníamos que orientarlo. ¿Te importa, por ejemplo, para calcular el área, te importa? Porque si fuera 0 en un montón de puntos, estarías contando área de más. No querés eso. Ok, entonces, pero de todas maneras, pedirle acá que sea diferente del vector ceros es lo mismo que pedirle que sea orientable? No. O sea, pedirle No. que sea siempre continua. No.
No. Orientable quiere decir que existe una forma de elegir NuDP, que puede venir en términos de una parametrización o no. Vos decime, elijo un vector unitario normal a la superficie y que sea continuo a lo largo de toda la superficie. Elegilo como puedas. Puede venir inducido por una parametrización o relacionado con una parametrización o no. En la esfera, yo elegí siempre el que apunta para afuera. Ok, listo. Pero no tengo una parametrización de la esfera de manera tal de que el TU cruz TV sea siempre el que apunta para afuera. No tengo por qué. Pero no Bien. definíamos como regular la parametrización donde TU cruz TV siempre sea diferente del vector de ceros. Mucho más. La T tiene que ser inyectiva, C1 y el TU cruz TV distinto de cero. Las tres cosas al mismo tiempo. Y eso ya me determina que es orientable. Porque si es Sí. regular es orientable. Pues si Ok. admite una parametrización regular es orientable. Y la forma de verlo es esta proposición y es elegir este vector perpendicular. Pero entonces Este no va a ser un entiendo. vector unitario, es perpendicular a la superficie y además es continuo, porque es continuo en toda la superficie. ¿Bien? Ok, Profe, pero entonces entonces no esencialmente entiendo cuando... por qué antes le pedíamos que sea regular si lo único que nos importaba es que que sea continuo nomás. O sea, ¿para qué No entendí pedíamos la la regularidad? pregunta. Antes pedíamos que sea regular para calcular sobre campos escalares, ¿o no? Lo que querés es, fíjate lo que te estaría pasando si en tu región D el TU cruz TV fuera igual a 0 en la mitad de tu región. Supongamos que yo quiero calcular el área de este rectángulo que es mi pantalla, y el TU cruz TV vale 1 en este pedazo, 0 en este. Muy bien, cuando quiera calcular el área, lo que te va a quedar es la mitad. Porque cuando integres 0 te va a quedar 0 y se acabó. Integré la mitad. No quiero eso. Quiero de alguna manera que todos los pedacitos que tenga sean relevantes a la hora del cálculo. Ah, ok. Entonces a ambas parametrizaciones le pido lo mismo. Solo que uno voy a poder usar la orientación y el otro no me importa. Y el otro no me importa, efectivamente. Claro. Pero Sobre ambas quiero que la sean banda de regulares. Moebius, sobre la banda de Moebius puedo calcular el área de la banda de Moebius, pero no puedo calcular el flujo de un campo de vectores a través de la banda de Moebius, porque no sé decir cuál es el sentido positivo de atravesar la banda de Moebius. No tiene cara de adentro y cara de afuera, no tiene un sentido positivo razonable para que esto funcione. Pero entonces, sobre la banda de Moebius voy a encontrar una parametrización regular. No, porque no voy a poder No. orientarla. Ah, ok. No Entonces, vas a poder encontrar una parametrización regular. La parametrización que te di es una parametrización que tiene TU cruz TV distinto de 0 en todo punto, pero no es inyectiva. listo, perfecto. ¿Bien? Sí. Profe, entonces, lo digo porque también lo vimos un poco en la práctica. Cuando tengo una curva, una superficie que admite una parametrización regular, está todo dado, es suave, es orientada, es Sí, divina. es suave, es orientable. ¿Sí? La parametrización regular es tener una Ferrari, es buenísimo. Ok, me encantó. Listo, gracias. Muy bien, ahora vámonos a qué pasa si la parametrización invierte la orientación. Porque este vector nu podía ser TU cruz TV o podía ser menos TU cruz TV. Les recuerdo de la vez pasada de esto. El vector nu que me daba la orientación podía ser el TU cruz TV o podía ser menos el TU cruz TV. Si resulta que la invierte, este vectorcito nu es menos este producto TU cruz TV dividido por la norma, y lo que tengo que integrar es lo mismo. Multiplico por el TU cruz TV, simplifico la norma de TU cruz TV con la norma de TU cruz TV y me queda esta misma fórmula anterior, solo que me aparece un menos adelante. ¿Y de dónde me saltó el menos adelante? El menos adelante me salta de que este vector es menos el que me da la parametrización. Es el opuesto al que me da la parametrización. Entonces,
Si uno tuviera una parametrización regular, pero ahora invierte la orientación que yo le di a mi superficie, bueno, no pasa nada, puedo seguir haciendo el cálculo final que tengo que hacer es exactamente el mismo de antes, porque la fórmula esta es la misma que tenía antes, solo que ahora tengo que cascarle un menos adelante porque invertí la orientación que me dieron, o invertí la orientación que yo tenía como orientación deseada. Entonces, si uno parametriza la superficie con una parametrización regular, se fija si la parametrización preserva la orientación o no. Si la preserva, hace este cálculo y lo deja tal cual. Si la invierte, hace exactamente el mismo cálculo anterior, pero le encaja un menos adelante. Y check. Tengo una forma de calcular el flujo del campo a través de la superficie con una parametrización regular. Siempre tengo que hacer la misma cuenta. Lo único que tengo que tener mucho cuidado es en el signo que le pongo adelante a la integral, de acuerdo a si invierte o si preserva la orientación que me dieron. ¿Bien? Entonces, ahora pasemos a dos parametrizaciones regulares de una superficie S. Supongamos que yo tengo una y mi amigo de la ventana, que siempre entra y siempre molesta, me dice, no, te doy otra, te doy una T tilde. Y tengo dos formas igualmente buenas, porque son parametrizaciones regulares, de describir la superficie S. Eso quiere decir, esta superficie de mi mano puesta así, yo la describo pensando que mi mano la puse de horizontal a vertical, pero el amigo que entró por la ventana piensa que yo agarré mi mano y en lugar de tenerla ahí, primero la tenía trasladada para allá y después la puse en vertical. Muy bien, de la clase anterior tenemos una función g, una biyección C1 entre los dominios de D y de tilde de las parametrizaciones T y T tilde, de manera tal de que agarra U tilde, B tilde y los transforma en V. Y la parametrización que dio mi amiguito de la ventana es la misma parametrización que yo tenía compuesta con la G, compuesta con una G de R2 en R2, y que además la G es C1 y tiene jacobiano no nulo. Así que el determinante de las derivadas primeras de G, matriz 2 por 2, es distinta de C. Muy bien. Entonces, estas dos parametrizaciones, vamos a decir que tienen la misma orientación si el jacobiano de la transformación es positivo. Y si el jacobiano de la transformación es positivo, en ese caso, bueno, estos dos vectores normales, según uno calculó con T o calculó con T tilde en U tilde B tilde, en sus nuevas coordenadas que tenía en la nueva parametrización, me dan lo mismo, me dan el mismo vector en la misma dirección. Y si no, el jacobiano es negativo y 1 se da vuelta y tiene un menos adelante. ¿Por qué pasa eso? Porque recuerden que el TU cruz TB, correspondiente a la parametrización V con T, era el T tilde cruz T tilde U tilde multiplicado por el jacobiano de la G. Entonces, si el jacobiano fuera positivo y yo divido por la norma correspondiente, lo que obtengo es algo con signo más. Pero si el jacobiano que viene acá es negativo y divido por la norma correspondiente, lo que obtengo es un menos. ¿Bien? Entonces... Una pregunta, es más, sería el jacobiano de U tilde B tilde, ¿no? Negativo. Porque le faltaban los tildes, entonces no sé si eso fue un error o que es el jacobiano de V. No, ¿cómo de V? De este. El claro, pero abajo... Este de acá. Si este de acá es positivo, este es el que va multiplicando al T tilde, U tilde, T tilde, B tilde. Ok, no, porque en la oración que sigue está sin los tildes, entonces yo no estaba segura. ¿Era porque faltaban los tildes? O... No, faltan los tildes, gran verdad. Perfecto. Otro café, yo pago otro café sin problema, pero te voy a responder con maldad. Como 10, profe, te aviso porque llevo la cuenta. Muchos más, no se preocupen, más de 10. Pero te voy a responder con maldad y te voy a decir que esto no es un error del todo, porque cuando uno pone la matriz que corresponde a la G, eso es la inversa de la matriz de la inversa de G.
por el teorema, ¿no? ¿Cómo es teorema de la función inversa? ¿Cuál es la matriz de derivadas de la G? Es la inversa de la matriz de derivadas de G a la menos 1, de la inversa de la función. Muy bien, una matriz y su inversa tienen determinante del mismo signo, porque el determinante de la inversa es la inversa del determinante, ¿está bien? Entonces, si acá te pusiera los tildes o te pusiera los V, me da lo mismo, porque el signo es el mismo entre una y su inversa. Pero no preocuparse, es una errata, ya mismo la corrijo y subo la clase corregida en media hora. ¿Bien? ¿Ok? De todas maneras, salvo esa digresión, lo único que me interesa es de esto es, si tengo dos parametrizaciones regulares, o sea, si yo quisiera hacer la cuenta, esta cuenta, con mi parametrización, o el amiguito que entra por la ventana quisiera hacer su cuenta con su parametrización T tilde, bueno, lo que me tengo que fijar, lo que tengo que tener en cuenta es si los vectores que aparecen, los vectores normales que me aparecen con una parametrización son los mismos que le aparecen a mi amiguito, o los vectores normales que me aparecen a mí son menos lo que le aparecen a mi amiguito. ¿Y de qué depende eso? Eso depende de que cuando uno cambia de una parametrización a otra, cuando uno reparametriza, la función de R2 en R2, que me mueve de unas coordenadas a las otras, que me ayuda a reparametrizar la T y me la transforma en la de mi amiguito T tilde, tenga jacobiano positivo o jacobiano negativo. ¿Bien? Si prefieren olvidarse del jacobiano, olvídense del jacobiano, lo único que tienen que hacer es fijarse claramente que la cuenta que van a hacer con la parametrización T tenga la misma dirección o tenga el mismo vector normal unitario continuo sobre la superficie que la que quiere hacer mi amiguito. O que la cuenta que quiero hacer yo con mi parametrización T tenga menos la cuenta que quiere hacer mi amiguito con su parametrización T tilde. En este caso, en el caso en que me den los mismos, cuando uno va a hacer la cuenta y calcula esta integral, los dos resultados van a ser iguales. En el caso en que haga esta cuenta con la parametrización T tilde de mi amiguito, si invierto la orientación, si me salta un menos, lo que tengo que hacer es cascarle un menos adelante. No pasa nada, no es que no puedo hacer la cuenta con la parametrización de mi amiguito, sino simplemente que me salta un menos adelante. Tengo que tener cuidado, la cuenta la hago igual, y calcular la integral, calcular tranquilo, pero tened en cuenta que el signo se dio vuelta. ¿Bien? Entonces, eso es lo que dice acá esta cosa de propiedad o proposición, si prefieren. Si tengo una superficie orientada con una parametrización regular T y tengo una T tilde, otra parametrización regular que preserva la orientación, entonces la integral, el cálculo de esta integral del flujo del campo de vectores a través de la superficie S, da lo mismo calculado con T o con T tilde. Pero si T tilde tiene la orientación al revés, invierte la orientación de T, entonces los cálculos del flujo de F según T o según T tilde difieren en un signo. Uno tiene un más, el otro tiene un menos. Si con una parametrización me dio que el flujo total a través de la superficie era 32, con la otra parametrización, el flujo total a través de la superficie me va a dar menos 32. ¿Bien? Muy bien, hagamos un ejemplo con numeritos. Por fin, ejemplo con numeritos, por supuesto. Ejemplo con numeritos es un ejemplo razonable. Agarremos la integral de f, campo vectorial dado por f de x y z, 3x, 3y, z. Este es un campo de R3 en R3, súper continuo. Y agarremos el cilindro. El cilindro, que ya lo habíamos visto la vez pasada, ya había aparecido en los ejemplos anteriores, es esta cosa de acá, es el conjunto de puntos de R3, x y z, tal que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1, con z entre 0 y 1. Es las paredes laterales de un tubo, sin la tapa de arriba y la tapa de abajo, paredes laterales de un tubo puesto en vertical en R3. Muy bien, ahora habíamos dicho que yo necesito que la superficie sea una superficie orientable. Y efectivamente este cilindro es una superficie orientable y le puedo dar una orientación y voy a decir cuánto vale la normal en un punto, en el 1, 0, 0, y quiero que sea el 1, 0, 0.
Y eso lo que dice es que la normal apunta hacia afuera de las paredes laterales del cilindro. En cada punto estoy dirigiendo la normal que apunta para afuera del cilindro. Tengo otra orientación, que es la normal que apunta para adentro. Si lo miran 2 minutos, dada una superficie, S cualquiera, si es orientable, si tiene una orientación, tiene solo 2 orientaciones posibles. Puedo orientarla con ese vector, con ese campo vectorial unitario continuo en UDP que me da esa orientación, o puedo orientarlo con menos S. Pero tengo solo 2 orientaciones posibles sobre una superficie. Muy bien, elegimos la del vector normal que apunta para afuera, y eso es esta elección. Con dar la normal en un punto me alcanza, porque como el campo vectorial tiene que ser continuo, no puedo meterlo para adentro después. Si apuntó en algún punto para afuera, siempre tiene que apuntar para afuera. Muy bien, ¿qué tengo que hacer para calcular esta integral sobre el cilindro del campo vectorial F? Tengo que parametrizar el cilindro. Parametricemos el cilindro 0,2pi por 0,1, que sea la parametrización t de tita z, es coseno de tita, seno de tita, coma z, y eso describe el cilindro. Cuidado, ojo al piojo, esta parametrización no es inyectiva. Siempre lo mismo, en tita igual a 0 y en tita igual a 2pi van a parar a los mismos puntos del cilindro. Entonces, ojo al piojo con eso. Muy bien. ¿Cuánto vale el tetita? El tetita, tengo que poner las derivadas parciales de t respecto de tita. La derivada del coseno menos seno. La derivada del seno, coseno. La derivada de z respecto de tita, un 0 feliz. ¿Cuánto vale el tz? El tz tengo que poner las derivadas de la t respecto de su variable z. La derivada del coseno, 0. La derivada del seno, 0. La derivada de z, 1. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el producto cruz. Tθ cruz tz. Agarro el IJK, este vector y calculo el determinante. ¿Qué me queda? Me quedó el coseno de tita, seno de tita, coma 0. Muy bien. Este vector es un vector perpendicular a la superficie, es unitario, y además resulta continuo en todas las caras del cilindro, en el cilindro entero. Entonces, este vector, tθ cruz tz, efectivamente da una orientación del cilindro que coincide con la que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el punto tita z que va a parar al 1, 0, 0? Es el 0 del ángulo, 0 de tita, 0 de z. Ese 0, 0, cuando yo lo calculo dentro de t, me queda un 1, un 0, un 0. Entonces, ese va a parar al 1, 0, 0. Muy bien. Este producto cruz en el 0, 0 da el 1, 0, 0, que era exactamente el vector normal que yo quería. Entonces, este tθ cruz tz, que es unitario, que es perpendicular a la superficie y que es continuo en todos los puntos de la superficie, además preserva la orientación que uno quería. Perdón, profe, una pregunta. Sí. ¿De dónde salía esta orientación B100? ¿Ya estaba dada por el ejercicio? ¿Sí? ¿O de dónde? Me decían, el que me pidió calcular el flujo de esta porquería me tiene que decir hacia dónde quiere que apunte la normal. Entonces me dice, sí, el cilindro lo quiero orientado de esta manera. Yo quiero poner un cilindro adentro de mi río de manera tal de que voy a contar positivo lo que sale para afuera del cilindro. Claro. A mí lo que me confunde es la notación, que vos decís B de 100 igual a 100, o sea, la orientación vendría a ser el resultado, por así decirlo. Este punto, el 100, es un punto sobre mi superficie. Sí. Lo que yo estoy diciendo es que el vector normal que voy a elegir en ese punto es este de acá. Y que sea el mismo 100 es casualidad, obviamente. Ah, listo. ¿Bien? Sí, sí, buenísimo. Una consulta. Lo que estoy diciendo es, en este cilindro, en el punto 100 que queda acá, en la de abajo del cilindro, estoy eligiendo este vector. Dale.
No le dimos bola a que nuestra parametrización no es inyectiva porque el enunciado ya nos decía que era orientable, ¿no? El enunciado ya te dice que es orientable y va a ser orientable, sin ninguna duda. Si un cilindro no es orientable, ¿qué estamos haciendo? Pero además, este vector normal, este de acá, dado de esta forma, te da un vector unitario perpendicular a la superficie que es continuo en todos los puntos de la superficie. Porque según te acerques a ángulo 0 o ángulo 2π, este vector se acerca a lo mismo. No pasa nada. Claro. Este vector coseno de tita, seno de tita 0, definido sobre estos puntos con esta parametrización de la superficie, te da un vector normal, unitario, continuo sobre la superficie. Eso quiere decir, te da una orientación de la superficie, que además coincide con la orientación que vos querés. Y por eso preserva la orientación esta parametrización. Claro, sí. O sea que si no supieras que el cilindro es orientable, si dijera, bueno, tengo esta parametrización, quiero saber si el cilindro es orientable o no, bueno, yo te digo que sí que es orientable porque esta cosa da continuo en toda la superficie del cilindro. ¿Bien? Sí, pero no estamos considerando las tapas del cilindro, ¿no? Efectivamente, sin tapas. Este cilindro, el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, con z, con la altura entre 0 y 1, es el círculo de radio 1, subido y bajado a altura 1. O sea que son las paredes laterales del cilindro, sin tapa. ¿Bien? Te hago una consulta. Si estoy dentro del río, ¿el cilindro está paralelo a la corriente, vertical, oblicuo, o no me importa? Esto no me importa nada, eso depende de cuál sea el producto entre F, entre el campo este de vectores que da las velocidades del fluido, y el vector normal al cilindro. F me dice en qué sentido, hacia qué dirección o cómo es el campo de velocidades del fluido en cada punto. Si la corriente atraviesa de derecha a izquierda, el cilindro es así. Pero si va de abajo para arriba, bueno, el cilindro... ¿Está bien? Ok. No sé, eso depende. En mi río, las velocidades de las partículas las partículas de agua en el río son estas. En cada punto X y Z de R3, te digo cuál es la velocidad de la partícula que está atravesando ese punto. Y es 3X, 3Y, Z. En el punto 2, 2, 4 será un 6, 6, 4. Ya está. Ahora, si eso es perpendicular al cilindro o no, eso depende del producto entre SF y este TU cruz TZ. Bien. Muy bien. Okay. Hagamos la cuenta. Pregunta. Vos acá evaluaste o sea, la normal dada por tu parametrización en el 0,0 para que te dé el 1,00. Eso es porque sí. Fueron intuitivos los puntos. ¿Quién es este 0,0? Este 0,0 es un valor de tita y un valor de z de manera tal de que t de 0,0 me dé el 1,00 que tengo acá. Ok. Y ese te va a dar justo lo mismo que el vector normal que te dan ellos. Si no me da lo mismo, es este o menos este. Si me da igual, preserva la orientación. Si me da menos este, invierte la orientación y me da vuelta. Y tengo que ponerle un menos adelante a la integral al final. Ok, pero ahí vos evaluaste en un solo punto la igualdad. ¿Cómo te garantizas que después no haga cosas raras la normal? Ah, muy bien. Bueno, excelente pregunta. Millón de gracias. Este vector, este TU cruz TZ, es un vector unitario. Fíjense que no necesito dividir por la norma porque ya me quedó unitario. Entonces este ejemplo es fácil. Pero este es un vector unitario continuo perpendicular a la superficie. El nu, la orientación que yo tengo, que es la normal hacia afuera en todos los puntos, también es un campo vectorial unitario perpendicular a la superficie. Bueno, ese es este mismo o menos este mismo en todos los puntos de la superficie. Porque o son siempre el mismo vector, o son siempre uno menos el otro, es el opuesto.
Y no puede cambiar en mitad de la superficie ser el mismo y en la otra mitad ser el opuesto, porque los dos son campos vectoriales continuos sobre la superficie. ¿Ok? Entonces, con que coincidan en un punto, ¡zac!, coinciden en toda la superficie. Profe, hay algo que no me queda claro. O sea, el vector nu no debería recorrer, o el t tita por tz no debería recorrer toda la superficie. O sea, porque siempre se queda en el plano z igual 0. Ah, no, efectivamente, se queda siempre es así, porque el vector perpendicular a las paredes del cilindro siempre es horizontal. En todo punto del cilindro, el plano tangente siempre tiene vector perpendicular que es horizontal. Está bien, está correcto, ¿sí? Que este vector tenga última coordenada 0, no quiere decir que esto recorra la superficie. Esto no está recorriendo la superficie. Este vector, en R3, lo que está diciendo es cuál es un vector perpendicular a la superficie en este punto de acá. ¿Bien? Ah, solamente te indica la dirección. Claro, sí, lo que estás diciendo es, para allá es perpendicular a tu superficie, y para allá es perpendicular a la superficie y lo estoy contando positivo. Claro, pero no te importa la altura entonces. Sí me importa la altura, este Z importa, este Z está dentro de la parametrización de mi superficie, pero tengo la buena suerte o la mala suerte con este cilindro de que el vector perpendicular a la superficie en cada punto no depende de la altura, y eso está bien, está perfectamente bien, porque así es un cilindro. Imagínate que tu superficie fuera un plano perfectamente horizontal. Pongamos plano horizontal. ¿Cuál es el vector, un vector perpendicular al plano este? El 0,01, ¿verdad? Y el 0,01 es el mismo vector para todos los puntos de mi superficie. Ah, claro. Ahora sí ya lo entendí. Y no pasa nada, es el mismo vector para todos. Este es uno posible. ¿Cuál es el otro posible? El 0,0 menos 1. El 0,0 menos 1 me da la otra orientación. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando digo que mi orientación de la superficie es el 0,01? Voy a contar como positivas las partículas que atraviesen la superficie de abajo para arriba, porque están atravesando la superficie en la misma dirección que tengo de mi vector normal. ¿Qué es lo que voy a hacer si pongo el 0,0 menos 1? Voy a contar como positivas las partículas que atraviesan la superficie de arriba para abajo. ¿Bien? Sí, perfecto. Good. El coseno de tita, seno de tita 0, es un vector perpendicular al plano tangente a la superficie en este punto. Para cada tita y para cada zeta, agarro este punto que está sobre la superficie, en ese punto tiene su plano tangente, este es perpendicular a ese plano tangente. Y además es unitario, y además es continuo en toda la cáscara del cilindro, en toda la superficie. Bien. Perdón, una pregunta sobre esto. O sea que yo puedo decir que la superficie es orientable si t tita por tz es continua en donde estamos considerando. Que es continuo. Sí, si es no nulo, tendría que, este es unitario de casualidad, ¿no? Tendría que dividir por la norma, tendría que tener norma no nula y tendría que darme una cosa continua en toda la superficie. Gracias. Si tengo una cosa continua en toda la superficie, este es unitario, este es perpendicular, ya está, check. Guarda con la continuidad, porque como la T no es inyectiva, la continuidad tengo que mirarla con cariño, porque puedo acercarme a la misma recta de puntos sobre el cilindro, acercándome con tita que se acerca a 0 o con tita que se acerca a 2pi. Bueno, mi parametrización es tan buena que este vector tiene los mismos límites, tiene los límites correctos. No es que de un lado me acerco así y del otro lado me acerco así. No. Muy bien, entonces hagamos la cuenta. Como T preserva la orientación, bueno, esta es la definición. Ahora tengo que hacer F en T de V por el TU cruz TB con un signo más. Acá no me aparece un menos porque preservé la orientación. ¿Cuánto vale F en T de V? F en T de V.
F era la primera 3x, la segunda 3y, la última z. 3 veces lo que tengo acá, 3 coseno de tita, 3 seno de tita, z. Este 3 coseno de tita, 3 seno de tita, z es justamente la composición F compuesto con T de V. El TU cruz TV, lo había calculado antes, era coseno de tita, seno de tita 0, coseno de tita, seno de tita 0, y ahora tengo que hacer el producto. 3 coseno de tita por coseno, 3 coseno cuadrado, más 3 seno de tita por seno, 3 seno cuadrado. 3 coseno cuadrado más 3 seno cuadrado, 3. Y z por 0, alegría, 0. Entonces, este producto interno me da 3. Tengo que integrar en la región DDR2, de donde sale mi parametrización, que es el rectángulo 0,2pi por 0,1. Entre 0 y 2pi, la teta, entre 0 y 1, z. La integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y 1 de 3 d de z d de tita es una integral en R2 de los viejos tiempos. Bueno, ¿cuánto da esto? Esto da 3 por 2pi, 6pi. Y feliz de la vida, 6pi es el flujo de este campo de vectores a través de mi superficie cilindro orientada según la normal que apunta para afuera. ¿Es razonable esto? Sí, efectivamente es razonable esto. Si miran, el 3x, 3y, z, en cada punto apunta para afuera. Ahora, este campo no es un campo constante respecto de la altura. Cuanto más grande es la altura, más componente en vertical tiene. Pero no me importa nada, porque el producto entre este y el perpendicular, el vector normal a mi superficie, no tiene componente z, la última es un 0, 0 por z da 0, y no aparece en el cálculo, no tengo que sumarlo. ¿Está bien? Pero es razonable que sea positivo y después que sea 6pi, bueno, es hacer la cuenta, es hacer la integral doble. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Agarramos este campo de vectores, f de x y z, que sea x, x cuadrado, y por x cuadrado. De vuelta, campo vectorial de R3 en R3, perfectamente razonable. Estas son 3 funciones súper buenísimas, derivables, felices, no sé qué, no sé cuánto. Campo de velocidad del fluido, medida en metros por segundo. Muy bien. Entonces me dice, ¿cuántos metros cúbicos de fluido por segundo cruzan el plano XY a través del cuadrado 0,1 por 0,1? Esa es mi superficie en R3. Mi superficie en R3 es el cuadrado 0,1 por 0,1 con z igual a 0. Esto es x entre 0 y 1, y entre 0 y 1, z igual a 0. Es un cuadradito en R3, tengo ese campo de velocidades del fluido, quiero saber cuánto fluido atraviesa el cuadrado este puesto en horizontal. Muy bien, ahora una observación, que es una observación curiosa, es que no necesitamos definir una orientación para hacer esto, pero podemos elegir el vector normal, elegimos una para tratar de calcular la integral, que va a ser el que tiene vector normal el 0,01, o sea que voy a apuntar siempre para arriba. ¿Bien? Con eso voy a hacer la cuenta. Voy a hacer la cuenta eligiendo esta orientación. Esta es una superficie orientable, el cuadrado que está dentro del cuadrado este es el gráfico de una función continua, una función C1, que es el 0, entonces es orientable y este es su vector normal. Voy a hacer el cálculo con ese vector normal. Pero si lo hiciera con menos S, ahora les cuento qué pasa. Muy bien, parametricemos la superficie. Voy a parametrizar la superficie de la manera más sencilla que a mí se me ocurre, que es la obvia. T del cuadrado 0,1 por 0,1, decir V0. Y eso quiere decir a la chapa que tenía el cuadrado 0,1 por 0,1, la dejé donde está, en realidad. Y puse última coordenada 0, la puse horizontal en última coordenada 0. Muy bien, ¿cuánto vale TU? En este caso, TU tengo que calcular las derivadas de UV0 respecto de U, 1, 0, 0. ¿Cuánto vale TB? 0, 1, 0. La derivada de U respecto de B da un 0, la derivada de B respecto de B da un 1, la 0. ¿Cuánto vale el producto cruz? TU cruz TB, 0, 0, 1, porque cuando hago el producto cruz entre este y este me da el 0, 0, 1. De vuelta, calculo el IJK, este vector, 1, 0, 0, 0, 1, 0, y calculo el determinante de eso, y lo que me quedan son estas, 0, 0, 1.
Muy bien, alegría y felicidad, porque este es el vector normal con el cual yo quiero calcular, o sea que esta parametrización preserva la orientación que yo elegí, o que yo pensé en la transparencia anterior. Muy bien, ahora midamos el flujo del campo F a través de la superficie, tengo que hacer esta integral, para eso tengo que calcular en D, de vuelta con un signo más, no me aparece un menos adelante, porque esta parametrización tiene la normal que yo quiero. F compuesto con T por el TU cruz TB. El TU cruz TB era el 001. F compuesto con T en V. ¿Cuánto valía F? F era la primera coordenada, la primera al cuadrado, la segunda por la primera al cuadrado. En V0, la primera coordenada es U, la primera al cuadrado es U cuadrado y la segunda por la primera al cuadrado es B por U cuadrado. Multiplicado por el 001, U por 00, U cuadrado por 00, B por U cuadrado por 1, B por U cuadrado. Lo que me queda acá es la integral entre 0 y 1, entre 0 y 1 de B por U cuadrado, el D de Z, D de tita, de vuelta, otra errata más, otro café más. Esto es de arrastrar la integral doble del anterior, 1000 perdones. Esto es la vejez total, D de U, D de B, claramente. Eso es no recortar y pegar del renglón anterior, sino recortar y pegar toda la fórmula de la vez anterior. O sea, este doble café porque es un dz y un dθ. Son dos diferenciales mal, doble café. Muy duro esto. Entonces, Son bueno, 12 y medio y un asado. Sí, muchos más. Esta integral se calcula y a mí me dio un sexto. Calcúlenla ustedes mismos. Un sexto. Y eso está bien porque la primitiva de U cuadrado es U al cubo dividido por 3. Ahí está el dividido por 3. Y la primitiva respecto de B es B cuadrado sobre 2. Y ahí 2 por 3 me da 6. Un sexto. Entonces, efectivamente, los metros cúbicos del fluido es un sexto. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Quiero tomarme un minuto. Porque ¿qué hubiera pasado si en lugar de elegir esta normal, hubiera elegido la normal para el otro lado y hubiera puesto el 0,0 menos 1? Si hubiera puesto el 0,0 menos 1, esta parametrización ahora invierte la orientación anterior, porque yo quería orientada con el 0,0 menos 1 y esta me da con el 0,01. Me da la orientación al revés. Entonces, en esta cuenta, si hubiéramos elegido la orientación anterior, hubiera tenido que poner un menos delante de esta integral, hubiera tenido que poner un menos delante de esta integral, hubiera tenido que poner un menos delante de esta integral, y el resultado final que me quedaba, me hubiera quedado menos un sexto. Ahora, ¿eso qué está diciendo? ¿Qué me está diciendo el menos un sexto? O el un sexto con el signo más. Lo que me está diciendo es la cantidad de metros cúbicos que atraviesan la superficie en sentido positivo, pensando de abajo para arriba, que es esta que yo calculé, es un sexto. Pero la cantidad de metros cúbicos de fluido que atraviesan la superficie por segundo, contándola al revés, es menos un sexto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir la cantidad de metros cúbicos totales que atraviesan la superficie de abajo para arriba o de arriba para abajo, según los quieras contar, siempre es un sexto. El menos, lo que me está diciendo es en qué sentido los estoy contando como positivos. Yo los estoy contando como positivos en este cálculo pensando que de abajo para arriba tiene signo más. Entonces, efectivamente, el fluido está yendo de abajo para arriba y eso se ve cuando uno hace este campo de vectores. Este campo de vectores tiene última componente sobre el cuadrado 0,1 por 0,1 positiva, porque cuando x e y están entre 0 y 1, y por x al cuadrado es positivo. Entonces, este campo de vectores atraviesa esta superficie pensando en este sentido positivo, en este vector normal, sentido positivo de abajo para arriba, en una cantidad positiva. En cambio, si lo hubiéramos puesto con el menos 1, si hubiéramos tomado la otra orientación, el resultado es el mismo, solo que con un menos adelante. Es menos un sexto en lugar de un sexto. ¿Bien? Muy bien. Entonces, con eso terminamos el negocio de hoy. Vamos, Juli. Y
regalamos picadita. Muy buena la picadita. Sobre todo a mí me gustó la cervezota, pero muy bien. Pongamos detener grabación. ¡Paf! Detuve grabación. Detuve grabación, ¿de verdad? Sí, ya está. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, Sí. me quedó una tontería dando vueltas. La cinta de Moebius, a pesar de que no sea orientable, es Sí. suave, ¿no es cierto? Sí. Sí. Eso es porque tiene un plano tangente continuo, o sea que la recta cambia continuamente en todos los puntos. Eso, porque tiene un plano tangente en todo punto y la recta perpendicular a ese plano cambia de manera continua. A pesar de que el vector no sea continuo en todos los puntos. A pesar de que no haya ninguna manera posible de elegir un vector unitario, continuo, perpendicular a la superficie. Y esto de que el vector no se lo pueda elegir es porque yo podría como volver a ese punto desde el otro lado y me quedaría apuntando para el otro lado. Eso mismo, sí. Está bien. Sí. Good. Ahora usted dijo que teníamos que ingeniarnos de alguna manera para, bueno, ¿nos puede dar algún tip como para poder encontrar esa manera de buscar esa condición? No por maldad, sino simplemente porque no hay una regla automática que te diga la superficie es orientable. Digamos, la regla automática es esta definición, es la superficie es orientable si tiene un vector, un campo vectorial unitario, continuo, perpendicular a la superficie en todos los puntos. Esa es la definición. Ahora, hay superficies que sí, hay superficies que no. Superficies que seguro sí, todas las superficies que tengan una parametrización regular. Si tenés una parametrización regular, esta cosa de ahí, si hay una parametrización regular sobre tu superficie, listo, ya está. Ahora me vas a decir, bueno, pero ¿y si no encuentro una parametrización regular? Y la vida es muy dura, tenés que buscártelas como puedas para encontrar un vector unitario, continuo, perpendicular a la superficie, o tenés que probar que pasa como en la cinta de Moebius, que no hay tal vector perpendicular continuo a la superficie. Y no hay fórmula inmediata. ¿Bien? Todas las superficies razonables que a uno se le ocurre son orientables. Eso quiere decir la esfera es orientable, el cilindro es orientable, un plano, por supuesto, es orientable, cualquier gráfico de una función, ¿dónde está? Acá está. Cualquier gráfico de una función C1 es orientable sobre un pedacito de R2. El gráfico lo podés poner así, lo podés poner así, lo podés poner de cualquier manera, todos esos son orientables. Fíjate que para conseguirme una superficie que no sea orientable, como la cinta de Moebius, tuve que hacer una parametrización complicada y tengo que hacer una cosa que es retorcer una vez el pedacito de papel. ¿Bien? Pero todo lo demás es orientable. Entonces la cinta de Moebius es suave, pero no hay parametrización regular. Entonces ahora regularidad no implica suavidad, como en las curvas. Sí, una parametrización regular implica suavidad. Al revés es lo que no es cierto. Si la superficie es suave, puede no tener una parametrización regular. Ok. Y si la parametrización de mi cinta de Moebius la cortara, digamos, en vez de hacerla entre 0 y 2pi, ponele hago entre 0 y pi, hago media cinta de Moebius, sería, o sea, se podría definir el flujo sobre ese pedazo de cinta de Moebius. Sí. El problema es si pega la vuelta entera. Y se pega la vuelta entera y se pegotea. Cuando cuando lo retorces y lo pegás, ahí es donde estás haciendo el desastre. Si agarrás, lo retorces y lo dejás retorcido, no pasa nada, está todo bien. El retorcer una vez el pedacito de papel es orientable. Ahí es inyectiva. ¿Qué? Claro. No, dijeron que ahí es inyectiva. Sí, totalmente. Si el intervalo del dominio de mi función, en vez de ser de 0 a 2pi cerrado, fuese abierto, que creo que es el mismo problema que tengo en la clase pasada con el cilindro. Eso mismo, tenés el mismo problema que tuviste con el cilindro, si lo pones abierto, lo que te pasa es que ahí sí tu parametrización es inyectiva, pero o el que te quede acá con TU cruz TB en la cinta de Moebius,
que no van a ser este coseno de tita, seno de tita 0, son otras porquerías, no te queda continuo, pero no te queda continuo sobre la superficie. Vos fijate que la continuidad, que está acá, esta de acá, es que el nu sea continuo como función de P, como función del punto sobre la superficie, no como función de V. Claro, ok. Y entonces, o sea, para poder definir el flujo sobre la cinta de Moebius, no debería incluir en la parametrización ni al 0 ni al 2pi. O sea, podría ser de 0 a 2pi abierto, entonces ni en 0 ni en 2pi está definida la cinta de Moebius, entonces es como si le sacara una línea a la cinta de Moebius, para que no se termine de pegar nunca. ¿Tiene Si sentido? le sacás una cinta, está todo bien. Ok. Bueno, voy a creer entonces que ahí se puede definir el flujo. Sobre la cinta de Moebius, no. En la cinta de Moebius, menos una bandita, sí. Claro, en ese caso digo. O sea, la cinta de Moebius definida, o sea, con una parametrización que en el dominio va de, en vez de ir de 0 a 2pi, va de 0 a 2pi, pero todo abierto. Como que le estoy sacando igual creo que tiene dos variables la cinta de Moebius. Claro, guarda con estas cosas. Tenés que sacarle un pedacito, tenés que sacarle algo que no te permita acercarte al mismo punto de una manera o de otra. Claro. Pero olvídense, estos flujos los vas a poder calcular perfectamente donde tengas una superficie orientable con una orientación dada por nu. Esto es fundamental para calcular el flujo. Vos me tenés que decir antes de empezar a hacer la cuenta en qué sentido vas a considerar que tus partículas atraviesan de manera positiva la superficie. Claro. ¿Cuál es el sentido positivo del flujo a través de la superficie? Bueno, es ese nu. Si no me decís en qué sentido es positivo o en qué no, esto es un delirio, no va. Ok. No va. Y en la definición misma de integral a través de la F a través de la superficie aparece este producto. Este producto no es un producto cualquiera. Este vector nu no es un vector nu al voleo, no, es la orientación. Este es este. Claro, perfecto. Bueno. Buenísimo. Gracias por la clase, profe. Nos vemos el miércoles. Sí, miércoles más. Adiós. Profe, disculpa, tenía una consulta que hacerte con respecto a las parametrizaciones, respecto a si conservan orientación o no. Entiendo que la diferencia entre que si conserva o no conserva, perdón, un poco antes. Ahí, perfecto. Si conserva o no conserva es el signo del producto, lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque el de abajo es siempre positivo, bueno, el de arriba es el que determina el signo. Ahora bien, ¿hay alguna manera de...? El de arriba es un vector, ¿eh? Este es un vector, este es otro vector. Claro, eso es lo que te quería consultar, tipo, a través de esa parametrización, hay una forma de, teniendo una parametrización que sí conserva, ¿no? O sea, tenemos dos, T1 que sí conserva, que sale positivo, perdón, y T2 que sale negativo, ¿no? ¿Hay alguna forma de transformar ese T2 a que sí conserve, sin necesidad de ser T1? Póndele multiplicándolo por algo, no sé si me explico. No, me perdí. Tenemos dos parametrizaciones, T1 y T2, ¿no? T1 me lo da positivo y T2 me lo tira negativo. Sí. Si a la parametrización la multiplico por menos, ¿me tiraría positivo? No sé si Si la parametrización la multiplicás por menos, seguramente estás recorriendo otra superficie distinta. Yo quiero siempre recorrer la misma superficie S. Entonces, una forma de conseguirse un más o un menos es dar vuelta a lo que llamás U y B. Eso se puede. Pero no vale la pena, porque fíjate que en el cálculo que vas a hacer, si preserva la orientación, vas a tener que calcular esta integral. Pero si la invierte, vas a tener que calcular la misma integral anterior, solo que vas a tener que poner un menos adelante. Claro, no vale la pena directamente. No vale la pena directamente. La cuenta que vas a hacer es exactamente la misma. Vas a calcular la misma integral doble de las mismas cosas. Lo único que vas a tener que hacer es agregarle un menos adelante o dejarlo así tal cual. Cuando calculamos la última cosa con el 1/6,
como mi parametrización preservaba la cosa, me dio un sexto y está todo bien. Si lo hubiera pensado al revés, bueno, hubiera tenido que recordar que tenía que ponerle un menos adelante y el resultado final era menos Y ya un está. sexto. Sí, sí. Listo, perfecto. Profe, yo tengo una duda sobre planos tangentes. O sea, me quedó la duda sobre el plano tangente en el cilindro. O sea, cilindro? digamos, no me sale la palabra. Pero digamos, el plano tangente va a intersecar al cilindro en toda la recta, ¿no? Sí, pero no me importa eso. Agarrá un punto cualquiera del cilindro. Agarrá el de la mitad, digamos. Mitad del cilindro, este es el cilindro, mitad del cilindro puesto como para apuntando para la cámara. ¿Bien? Claro. ¿Cuál es el plano tangente en ese punto? El plano tangente en este punto es este, vertical. Sí. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí. O sea, mi pregunta es que no importa que se repita el plano tangente, entonces, o sea, eso no me No, afecta. por supuesto, en varios puntos de la superficie podés tener el mismo plano tangente. Imagínate Claro. que tu superficie fuera plana, de entrada. Si tu Claro. superficie es un plano, el plano horizontal, en todos los puntos de tu superficie, el plano tangente es exactamente el mismo. Alegría. Lo mismo que cuando tenés el gráfico de una función. Cuando tenés el gráfico de una función de R2 en R. Bueno, hay puntos donde el plano tangente tiene la misma inclinación, donde el plano tangente es horizontal. Si tenés un máximo y después tenés un mínimo, tú vas a tener dos planos tangentes horizontales. No pasa nada. Ah, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Julio, Gracias. una pregunta. Dale. Cuando estoy pensando en cómo se generaliza, no cómo se generaliza, cómo se pasa de este integral sobre un campo vectorial cuando hablamos de una curva a una superficie. Y cuando hablamos de una curva, más lo que veíamos era, digamos, la componente tangente a esta curva. Y acá en la superficie estamos viendo la componente perpendicular a esta curva, la normal, en vez de la tangente. ¿Hay alguna razón para que al pasar la superficie elija la perpendicular? Porque digo, también podríamos definirla distinto, digamos. Es por lo que estás queriendo calcular. Cuando calculás sobre la integral de una f grande, de un campo vectorial sobre una curva, estás queriendo calcular el trabajo que hace la fuerza sobre la trayectoria, y entonces querés saber cuánto de la fuerza ayuda a tu movimiento o entorpece tu movimiento. Tu movimiento lo estás realizando en la dirección tangente a la curva, porque ahí está yendo. Yo no me voy en perpendicular. Cuando me muevo en una trayectoria, cuando hago el vuelo de la mosca, cuando hace bzzz, en cada punto se está moviendo en la dirección tangente a su movimiento. Entonces, ¿cuánto de la fuerza va en la dirección tangente a la trayectoria o no? Eso es lo que te interesa. Acá lo que estás queriendo calcular es el flujo del campo F a través de la superficie S. Y el a través de la superficie S te dice, yo quiero que atraviese la superficie. O sea, quiero saber cuánto del campo F es perpendicular a la superficie. O cuánto del campo F apunta en la dirección de la normal a la superficie, para que atraviese la superficie. ¿Bien? Lo que estás calculando son cantidades diferentes, son cosas distintas. Esta integral, ¿dónde está? Esta de acá, la integral de la F sobre la superficie es el flujo de F a través de la superficie. Y no tiene nada que ver con el trabajo. No estás calculando no hay un trabajo de F sobre una superficie. Hay un flujo de F a través de la superficie. En cambio, cuando calculas sobre una curva, estás calculando el trabajo de la fuerza a lo largo de la curva, a lo largo de la trayectoria. ¿Bien? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Es parecido a lo que pregunté antes. ¿Puede ser la del cilindro? ¿El ejercicio del cilindro? Sí, o sea, acá esta parametrización no es... Sí, en la anterior, en la que teníamos antes. Esta parametrización no es regular, no es inyectiva. Sí. Pero entonces, si vos no sabes que esto es un cilindro y me decís, mostrame que esto, que la superficie que esto parametriza es orientable, ¿qué tengo que tener que probar? Porque a la vez pasada probamos que suave
calculando los Lo límites. que me tendrías que probar es que este campo vectorial que aparece acá, por ejemplo, este coseno de tita, seno de tita 0, en los puntos del cilindro, que son puntos de R3, te da un vector perpendicular al plano tangente al cilindro, a estos puntos, que además es continuo con respecto a los puntos del cilindro. ¿Bien? Eso no lo hicimos todavía, ¿no? En ningún ejercicio, digamos. Eso está hecho, lo tenés hecho en video de la práctica de estas, no este último que subieron, sino el anterior. Ah, ok, está bien. Videíto práctico número, no sé, 4, pongamos. Sí, cuando queríamos ver que una superficie era suave y la parametrización que teníamos no era regular. Eso mismo. Hay que hacer lo mismo entonces, ok. Está bien. Sí. Esa cuenta es esta cuenta. Claro, que también sería lo que hiciste vos en una teórica, que era lo de tomar de los límites del versor, ¿no? Ah, sí. Okay. Bueno. Sí, yo lo hice con el cono y el paraboloide elíptico. Sí. Pero en ese videíto de la práctica yo creo que está hecho con el cilindro, si yo no recuerdo mal. Sí, pero ahí, si no mal recuerdo, lo que hacía era como fijarte en los puntos de la forma, no sé, bueno, en 0 y 2pi y la otra variable, lo que sea, que coincidía el t cruz por, o sea, el t tita por t zeta. En donde falla que sea inyectiva. Eso, en donde falla, claro, en los puntos de la forma con tita 0 y que coincidiera, quiere decir que lo que te va a dar, como estas son todas funciones continuas, es que el límite por un lado, el límite cuando el tita tiende a 0, te da lo mismo que cuando el tita tiende a 2pi. O sea que cuando te acercas así o así, ese vector va a dar lo mismo. O sea, que va a quedar continuo en todo el cilindro. Claro, pero eso, si no quiero tomar límites, lo puedo hacer como en el video. Digo simplemente evaluar en este producto vectorial los puntos en los que la inyectividad falla. Veo que coinciden en el producto vectorial, entonces con eso lo demostré. No, guarda, cuando quiero que sea orientable, necesito que sea continuo. Yo quiero probarte que es continuo. Y para probarte que es continuo, esta es una forma de elegir un vector unitario, perpendicular a la superficie, continuo en todos los puntos de la superficie, o tomo límite, o te aseguro que es continuo por algún otro motivo, porque estas son funciones súper continuas y buenísimas. Pero en ese decirte, estas son funciones súper continuas y buenísimas, está tomando límite. Para probar que una función es continua, tenés que saber que el límite de f de x te da f de x0. Ok, perfecto, gracias. La continuidad es fundamental en esto. Es buenísimo para tener una orientación, porque orientaciones, si no pidieras continua, orientaciones hay infinitas. En cada punto puedo elegir este o puedo elegir el otro. Entonces, en todos los puntos puedo ir cambiando, puedo hacer cualquier cosa. Y podría decirte, bueno, apunta para arriba, positivo, flujo positivo, después cambio negativo, positivo, negativo, y esta cosa. Esta porquería de acá, esta integral de acá, donde está esta integral de acá, no me queda ni siquiera la integral de una función continua, porque si este no es continuo, no sé qué, entonces esto ni siquiera sé si está bien definido o no, y empiezo a tener historia nefasta. No. Tengo que tener una orientación y tengo que definir en todos los puntos de mi superficie un vector unitario normal, pero que además sea continuo con el punto. La continuidad es esencial para que todo esto camine, si no, no. ¡Nine! ¿Bien? Gracias. Y guarda el signo. En todas estas cosas nunca se olviden del signo. Si la parametrización preserva la orientación, acá está. Si la parametrización preserva la orientación, hace la cuenta y déjala igual. Si la parametrización invierte la orientación, bueno, no tires la parametrización, porque por ahí la parametrización te sirve. Hacé la misma cuenta, pero ponele un menos adelante. Recuerden que hay un signo y que el resultado final, el número final, lo que sea, depende de si preserva o invierte la orientación. ¿Y en qué depende? Depende en un signo. Lo mismo que pasa con el trabajo. El trabajo depende del sentido de la curva, del sentido en que yo recorro la curva. Si recorro la curva de abajo para arriba, me da 8. Si la recorro de arriba para abajo, me da menos 8. Esto es lo mismo.
Si tengo mi superficie, ¿cuánto flujo, cuánto río atraviesa mi mano? Bueno, si cuento positivo para allá, 32. Pero si cuento positivo para el otro lado, será menos 32. ¿Ok? Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, dale. Todas estas cuentas que hacemos, consideramos que el campo es continuo, ¿no? Sí, sí, acá está. ¿Dónde está? Si no, no, sí, campo continuo. Acá. Campo vectorial continuo. Bien, está todo puesto. Tiene que estar puesto en todos los lados. Continuo sobre S, está bien. Iba a Continuo sobre preguntar la por superficie. eso, porque qué pasaba si no era continuo en un lugar, pero la superficie no estaba en ese lugar justamente. Ni me Pero, importa. claro, ahí Efectivamente, estaba escrito. si el campo no es continuo lejos de la superficie, a mí que me molesta, no me importa. Yo quiero saber Claro. cuánto atraviesa esta superficie. Perfecto, buenísimo. Bien. Muy bien. Una pregunta. Dale. ¿Qué, bueno, no podemos calcular el flujo sobre una superficie no orientable como, bueno, la cinta de Moebius. Pero no me termina de cerrar. Imaginémonos, por ejemplo, que vamos a pescar y nuestra red tiene forma de cinta de Moebius. Y pescamos con nuestra red de cinta de Moebius. Sí. Yo me imagino que el agua pasaría igualmente a través de la red, de nuestra red con forma de cinta de Moebius. Sí, y No, ¿en qué no sé. sentido? No, pará, ¿en qué sentido estarías pensando positiva o qué sentido estarías pensando negativa? Eso es lo que te mata. Lo que te Claro, mata es el... eso yo sé que no lo puedo calcular, pero entonces estás de perdido. Lo que te cierta... mata es el filtro. Lo que te mata es el más o el menos. No sabrías ponerle un más o un menos. Pero sería imposible calcular o de alguna forma aproximar el flujo. El flujo tiene un más o un menos adelante. El flujo es positivo en una dirección, es negativo en la otra. Porque esa es tu regla. Sí. Y bueno, y si consideráramos, bueno, alguien había hecho una pregunta sobre qué sucedía si a la cinta de Moebius le sacabas una cinta. ¿Podríamos considerar una cinta de Moebius que en vez de estar pegada en los extremos, hay una diferencia mínima, o sea, está despegada por un diferencial y calcular el flujo de la cinta de Moebius está separada a penitas? Sí, eso podrías. Bueno, esa era mi pregunta. No, gracias. Siempre y cuando esto tenga una orientación, sea orientable, podrías. Ok, gracias por la clase. Placer, un placer. Es un placer darles clase, ¿eh? Son buenos alumnos. Preguntan, se interesan, hacen buenas preguntas. Hay preguntas, muy bien, muy bien. Muy bien. Es no les voy a decir el mejor curso de análisis 2 de la historia, pero casi. Casi, se lo merece. Qué honor, profe. No, el honor es mío, es al revés. Bueno, es al un revés. honor múltiple. Honor múltiple, tal cual. Todos contentos. Bueno, hasta luego, profe. Bueno, a mí me gusta, ¿eh? Estas clases van bien. Bueno, a mí me parece que van bien. Otra cosa, Sí, sí. cualquier sugerencia, idea, cosa que quieran que mejore, cosas que se pueden mejorar de las clases, de las prácticas, de las teóricas, de los PDFs, de lo que sea, mándenme un mail y díganme, o díganme en clase, díganme lo que sea. Cualquier cosa que nosotros podamos tratar de mejorar, intentamos. Hay cosas que se van a poder hacer, hay cosas que no se van a poder hacer, pero cualquier idea que se les ocurra para tratar de mejorar las clases, el material escrito, el material que damos, los videos, lo que sea, cualquier cosa, háganos saber, porque mejor saber que no saber, obviamente. ¿Bien? Bueno, te avisamos, te avisamos. Por supuesto, y cualquier idea que se les ocurra sobre la materia en general,
avisen. ¿Bien? Dale. Muy bien, gente. Adiósito. Un placer enorme. Voy a tratar de buscar algo para comer. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, gracias. Chau, chau.